Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ashley Dansure y soy bailarina desde el vientre de mi madre, según mi madre. Y actualmente me dedico a crear. Soy una artista independiente viviendo en Canadá y acabo de realizar mi primera videodanza en este espacio después de vivir un año intermitentemente. En fin, me he dedicado a crear este video no solo para mostrarte cómo fue el proceso de preproducción, sino también para darte las herramientas para que tú puedas crear una videodanza desde cero. Así que en este video vas a ir encontrando cómo son los pasos en la preproducción para poder realizar una videodanza bien hecha. Este video no está hecho solo con mucho amor, mucho esfuerzo, sino también con mucho detalle, y todo esto es gracias a la experiencia que he tenido no solo realizando multitud de videos, sino también tomando cursos. Soy egresada de una licenciatura en arte. En fin, este video tiene todo el objetivo de mostrarte y sintetizarte cómo es que este proceso puede ser posible aunque no te sientas listo o no lo hayas hecho anteriormente. La videodanza es una fusión única entre el cine y la danza, donde la coreografía no solo se realiza, sino que se captura de una manera en la que el video se convierte en una parte integral de la obra. Hoy compartiré con ustedes cómo ha sido este gran proceso y cómo es que tú lo puedes llevar a cabo. El punto número 1 y el más importante es la idea o el motivo. Basta con tener cualquier excusa o significado para iniciar con tu videodanza. Con esto vamos a ir agrupando todas las características alrededor que van a ir sumando a esta idea, pero vamos a empezar con una simple razón, y para mí en esta videodanza fue conectar con el espacio en donde estoy, la historia y las personas que habitan mi presente, retratando así la manera en la que me siento. Entonces es algo muy personal, pero a la vez esta videodanza fue dirigida y planeada para alguien más, entonces eso me permite ahondar en diferentes puntos de perspectiva. Este collage que estás viendo en este momento fue a partir de la inspiración, que es el siguiente punto. Para poder sentirnos inspirados es muy importante alimentar la parte visual, porque una videodanza es audiovisual. Entonces, mi consejo es que busques esa inspiración en páginas como Pinterest o ya sea en fotografías que tú tienes, pero sobre todo con relación al lugar al que quieres grabar. En este caso yo me puse a investigar todo a mi alrededor para conseguir los mejores paisajes, y de esta manera fui uniendo tanto las ideas que iba teniendo en mi mente como lo que tenía disponible a mi alrededor. Entonces, es aquí donde viene el tercer punto, el scouting. El scouting significa o consiste en encontrar las ubicaciones correctas que coincidan con la visión. Ya tienes la inspiración, ahora vamos a tratar de llevar esa misma visión que has encontrado en internet o ha rondado en tu cabeza con lo que tienes a tu alrededor, o cómo puedes construirlo. Si necesitas de más tiempo, de más personas, todo esto lo vas a ir encontrando mientras lo vas haciendo. Es por eso que mientras más específica pueda ser en esta búsqueda, más fácil va a ser todo de aquí en adelante. Y como puedes ver, a mí me gusta mucho ser organizada con las ideas y las imágenes que van llegando. A veces lo hago en mi libreta, pero esta vez para mostrártelo lo hice en un documento de Word. Ya hice el collage de imágenes visuales que me están inspirando. Ahora te voy a mostrar más acerca de la teoría. Y es que estas preguntas que estás viendo aquí son preguntas que yo he realizado a lo largo de mi carrera para poder conceptualizar una idea en lo más específico que vamos a mostrar en esta videodanza. Son preguntas bastante sencillas, como por ejemplo, ¿qué es lo que quiero transmitir? Yo con esta videodanza quiero transmitir fuerza interna al cambio, el empoderamiento de la mujer.
No hay tiempo específico para la realización, pero en esta videodanza yo desarrollé todo el concepto y el video durante un mes. Así que todo este trabajo me llevó aproximadamente 2-3 horas por día en una semana. La siguiente parte que siento que es muy importante es la conceptualización y la temática, en donde nuestras ideas, los significados, las narrativas comienzan a tomar forma con la información que vamos obteniendo y que a la vez se va dando a la luz. Esto, la verdad es que vino hacia la afuera, se comenzó a hacer más obvio cuando yo elegí la música. El video de la canción original me inspiró demasiado, entonces me puse a buscar más música, más personas que hayan intentado jugar con las sobrecapas en los videos, encontré mucha inspiración, entonces ya me sentía unida con mi idea conceptual, que es la idea de la mujer salvaje y de la espiritualidad y la eternidad que yo le quería dar a este video. El libro de la mujer salvaje llegó a mí en este proceso y comencé a leerlo. Y esto fue totalmente nutritivo porque sentía que estaba creando algo nuevo, pero a la vez también estaba desarrollando un concepto que ya se me había dado o regalado. Creo que lo más básico y lo más elemental para una estructura en la parte de conceptualización es darle un inicio, un desarrollo y un final. De esta manera puedes crear los puentes entre estas tres premisas y esto te va a dar la libertad de jugar más en la siguiente parte, que es el guión gráfico o el storyboard. Así que empecé a unir en este documento mis ideas visuales con mis ideas conceptuales, siendo cada vez más específica, y es que con este scouting yo me di la oportunidad de explorar la toma hasta que yo me sintiera conectada con qué es lo que de verdad quería captar. Hasta este momento no me sentía totalmente segura de cuál era el desarrollo de esta videodanza, pero quiero decirte que esto va viniendo con el tiempo. Así que esta es la siguiente parte, el desarrollo del concepto. ¿Cómo es que puedes ir plasmando lo que quieres decir con cada una de las tomas? Es por eso que siento que tienes que explorar esas tomas antes de grabar. El storyboard es un mapa de lo que vamos a ir creando, y esto también te va a dar la agilidad de tener no solo en tu memoria sino en algo físico, como esas piezas que vas a ir armando de todo lo que se viene a partir de este momento, porque una vez teniendo las tomas, créeme que la parte artística y la parte conceptual va tomando mayor vida. Así que yo me di la tarea de crear este documento que puedes encontrar fácilmente en internet como Shooting List, para poner una pequeña imagen de la toma y desarrollar cuál es la parte que quiero hacer en este lugar, si quiero grabar de día o si quiero que sea un plano estable, que sea más libre. Todo esto también lo vas a ir decidiendo mientras lo vas experimentando. Es por eso que para esta videodanza no solo tuve que hacerlo una o dos veces, sino ir a ese lugar y verme a mí misma en la cámara y decir, ok, aquí puedo hacer un montaje de 2 yo, o aquí puedo agregar este efecto en la edición. Y todo eso lo fui anotando en el storyboard. Si quieres dibujarlo, también es una manera muy creativa de hacerlo, pero hasta este punto te recomiendo que tengas ya tu idea clara sobre qué es lo que quieres hablar, lo que quieres transmitir y dónde y cómo es que lo vas a ir grabando. Uno de los grandes retos que tuve en la producción de esta videodanza fue que
prácticamente yo hice todo, pero si tienes un equipo, creo que puedes desarrollar las diferentes actividades en diferentes personas. Si eres el director o el coreógrafo, creo que la parte creativa y del concepto es algo que puedes lograr transmitir en todo tu equipo si tú lo tienes claro. El punto es que todos lo tengan claro. Yo me di la tarea de visitar las tiendas vintage de mi ciudad, aquí en Canadá, y me encontré un gran vestido que al final no me encantó tanto, pero que me ayudó a inspirarme. Claro que busqué entre las cosas que ya tenía y al final decidí usar el concepto de blanco y negro en el vestuario para dar una mayor claridad de la dramática y de estos personajes antiagónicos. La verdad es que a mí me encanta la utilería, pero siento que si no hay motivo para usarla, no hay que hacerlo. Entonces, el día que me fui a encontrar ese vestido, también me fui a visitar una casa de segunda mano y vi un espejo hermosísimo que es el que ves en el video, y sobre todo me convenció por el precio, pero de verdad sentí algo mágico. Así que dije, tengo que hacer que este espejo luzca. Y esa parte de encontrarle un significado al espejo también fue un momento de sentarme y escuchar cuáles eran mis perspectivas, ideas acerca del espejo, el reflejo, el otro yo. Esto me ayudó mucho a desarrollar la idea, porque fue aquí que hablo de un super yo, de un otro yo, un alter ego que podrás ver en el video. Hay un personaje A y un personaje B que se desarrollan en uno mismo, en un personaje AB, para darle identidad a diferentes partes de esta misma persona, que es la mujer salvaje. El libro de La mujer que corre con los lobos me dio tantos conceptos que fue difícil ir eligiendo cuáles eran los que me servían o cuáles quería inspirarme para hacer esta videodanza, pero simplemente la interpretación de ese tema fue suficiente para yo darle el significado a la videodanza e integrarla con los otros conceptos de los cuales estaba hablando. Y es aquí cuando empecé a darle vida a este personaje. Creo que esta sería la siguiente parte: empezar a nutrir a esos personajes, no solo como bailarines o actores que están dentro de la cámara, sino qué es lo que el personaje que ellos están interpretando están queriendo realizar dentro de esta historia. Entonces no era una yo como siempre, empecé a adoptar qué es lo que este personaje haría en su día a día, cómo es que se maquillaría, cómo es que se peinaría, con base a la teoría de que la mujer salvaje no es una mujer bonita, una mujer dócil, sino que es una mujer que es valiente, es una mujer que quiere explorar. Fui dándole carácter a este personaje para después irlo incorporando en la corporalidad, que es nuestra siguiente parte, la coreografía. Ya tenemos la historia, ya tenemos el espacio. Lo siguiente más importante es cómo es que el cuerpo se desenvuelve en esta narrativa, y es por eso que es una videodanza, no una película o un corte, porque el cuerpo es esa otra parte de la historia que le va a dar vida y emoción a lo que estamos creando. La coreografía se estructuró en torno a la arquitectura de los planos, jugando con los espacios y las formas que ofrecía el mismo entorno, como la casa, el bosque, el lago. Una de las canciones que elegí está en portugués y pues mi lengua natal es el español. Así que me di a la tarea de investigar la letra, y no solo eso, sino de escucharla una y otra vez para darle claridad
a cuál era ese significado que la letra en mí nacía y poder llevarlo eso al cuerpo. Intenté no ser como tan obvia con el llevar las palabras a movimientos muy obvios, sino más simbólico. Aquí entra el simbolismo, el cómo para mí puede representar, por ejemplo, odio o amor en un simple movimiento, y esto es una tarea fuerte del coreógrafo y también del bailarín para integrarla, interiorizarla. Pero creo que esto es un laboratorio de investigación. Ser muy honestos y muy leales a qué es lo que esta letra nos está en sí ya invitando o regalando con la letra, con la tonada. La segunda canción no tiene letra, así que la melodía me llevó más a esa exploración interna. Me di la oportunidad de explorar la canción en los espacios que la iba a bailar en el video, o que pensaba que podía bailarla. En algunos momentos el espejo me limitaba, entonces tenía que crear esa atmósfera que yo quería interpretar con un movimiento limitado, pero a la vez dándome más oportunidad de conectar con este personaje y con la canción. Y empecé a llevar la danza y la coreografía a cada espacio que ya me había conectado en la casa, en el bosque, con el espejo, sentada, con el tipo de toma que también ya había pensado, que era más una toma más cerrada, una toma más abierta. Y fue ahí en donde conecté el cuerpo con la danza, que es una parte que sí o sí tenemos que lograr en una videodanza antes de realizarla. Muchas veces yo lo dejo al, bueno, ya improviso, ¿no? Y puede funcionar, pero nos da mucha más variedad el estar grabando y tener no solo una expectativa de qué es lo que queremos lograr, sino también saber cómo es que podemos conectar con la emoción y los bailarines, y para que el concepto pueda ser visible hacia el espectador, no solo para el bailarín bailando. Es aquí donde nos concentramos en que todo el lenguaje cinematográfico esté pactado o conjugado con el movimiento y la coreografía. Es muy importante ensayar en los lugares en donde tenemos prediseñado este movimiento para que podamos adaptar cada sensación, cada movimiento correspondiente al espacio en donde estamos creando. Lo increíble es que viendo este video vas a ver qué difícil puede ser la decisión de tomas, y más porque lo hice sola, pero con esto te doy toda la garantía de que mediante el ensayo y la precisión puedes lograr lo que seas. Si no has visto el video hasta este punto, te invito a verlo después de este video para que puedas entender un poco más, y más adelante igual haré un video de postproducción y de análisis sobre este mismo video, Mi Casa, Tu Casa. Pero quiero contarte ahora la siguiente parte y la última, que es el ensayo. Para mí esta parte fue algo tediosa porque sentía que ya estaba lista, pero a la vez no. Y creo que esta videodanza me permitió ser muy detallista, algo perfeccionista, pero soy yo mucho de improvisar y como de, ay, ya está listo, ¿no? Pero ahora sí fue como, ok, quiero intentar cosas más difíciles, por ejemplo, duplicar una persona en una misma pantalla, entonces tengo que ver cómo voy a lograr eso a la hora de grabarlo para que me funcione en la edición. También la coherencia en la luz, pensando en cuál era el mejor momento en el día de grabar para cada escena. Mi video, Mi Casa, Tu Casa, tiene una coherencia cronológica de tiempo, entonces no podía grabar algunas cosas cuando se estaba oscureciendo, ¿no? Tenía que grabarlo en el orden que el video al final está presentado. Así que ya teniendo más conciencia de la coreografía y de toma por toma,
Y además mi plano en este documento, mi shooting list, fue un ensayo general, como en el teatro, de decir, ok, voy a grabar lo que estoy haciendo y después lo voy a ver para saber corregir lo que funciona, lo que no, los movimientos que se ven dentro de la pantalla, si estoy entrando en el papel, todos estos detalles que como director o coreógrafo tenemos que sí o sí saber identificar para desarrollar el concepto correctamente. La verdad es que una parte muy divertida de esto fue que Daisy, mi perrita, estuvo muy presente, entonces creo que esta capacidad de jugar, de divertirse, es algo que hay que disfrutar. Al final es un juego creativo, la creación es algo que puede disfrutarse, entonces siempre que se haga tedioso o que nos sintamos atrapados, bloqueados, hay que encontrar la manera de jugar con eso que nos está limitando para que nos haga crecer. Siempre hay una manera de esquivar ese bloqueo, esa pesadez, encontrando más momentos para explorar, para platicar con nosotros mismos o para dejarlo por un momento, ¿no? También a veces eso funcionó para mí, pero esta impecabilidad de ensayar tras ensayar me dio una claridad absoluta en mi mente y en mi corazón de tener los planos muy claros y definidos, que al momento de grabar me hizo conectar plano con plano con la historia, y siento que eso se logra ver en el video, que es una historia lineal, completa, que se desarrolla con mucha ingenuidad y con mucha naturalidad de inicio a fin. Ya casi estamos listos para empezar a grabar. Ahora es momento de hacer nuestro famoso plan de rodaje. Y esto es únicamente el ponerle tiempo y horario a todo lo que vamos a hacer al grabar. Esto suele ser muy sencillo cuando estamos solos, pero cuando estamos en equipo es importante saber de verdad cuánto tiempo nos va a llevar cada toma y el transporte entre una y otra, el tiempo para comer. Así que desde el minuto en que despertamos ya estamos con la energía de grabar, con la energía de estar dispuestos, y es importante priorizar el tiempo de todos. La videodanza dura 15 minutos, en sí 12, y el rodaje, es decir, el tiempo en el que lo grabé, fueron 4 días, no el día en total, sino por la luz. Otros días también llovió, entonces tuve que cortarlo, pero todo esto fue gracias a que tuve anticipación y que a este momento en el que estás viendo estoy organizando el día para saber qué es lo que me conviene grabar primero, si me tengo que volver a peinar, si me voy a mojar, tiene que ser la última toma. Si ese lugar me queda muy lejos, va a ser el primero que voy a ir para que no se me vaya la luz del día. Si plano con plano la luz está coherente o si va a cambiar mucho. Es más con cuestiones ya técnicas y también de agilidad. Así que te recomiendo mucho que tengas claridad de todo lo que vas a hacer en cada toma, tanto para los bailarines como para el director, y que exista mucha claridad en la organización que va a existir, porque tú como directora coreógrafa vas a estar al mando. Para este video me decidí entrenar, correr, sentirme ligera y también escuchando la música de esta videodanza, así que me siento muy inspirada para empezar en este punto. Vámonos a grabar
Espero que este video te haya motivado de alguna forma. Si tienes alguna duda me puedes preguntar, pero también decirte que esto solo es una manera de hacerlo. Tú puedes encontrar tu manera de llevar este proceso. Lo más importante es empezar, y cuando van surgiendo esas dudas o esos errores es que vas a ir mejorando, y no solamente estamos aquí para crear una vez, sino en sí la vida es una creación. Lo importante es que ya estés listo, aunque no te sientas listo. Te doy todo mi apoyo y mi energía de creación para que te destines un tiempo de tu vida sin excusas de hacerlo y saber que es muy divertido. Nos vemos en el siguiente video en la postproducción. Gracias, gracias, gracias.